Nadie puede escapar a mi puño de hierro. ¡Hey! ¿Qué lo que, mis tigres? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos al canal. Hoy les traigo la guía del puño de hierro y parte madres de Badán. Este fue el ganador de la encuesta por encima de Tamus y Harley. Muchas felicidades a los que votaron por él. Ustedes son los que mandan en este canal con sus votos. Así que a los demás estén pendientes de la pestaña de comunidad para que votes por tus héroes favoritos. Y para empezar, Badán viene siendo un combatiente de especialidades carga y daño explosivo, lo que significa que es de daño rápido y no continuo, por lo que será muy fácil entrar, matar y salir rápido con sus combos. La pasiva de Badán viene siendo de tipo CC y mucho daño, mis amigos. Esta se llama puño de caballería, y con esta lo que hace es que después de 4 ataques que lances, ya sean básicos o habilidades, el siguiente ataque básico de Badán aumentará en 50 puntos más un 30% del ataque físico en total. También este derribará a los héroes enemigos, y si estos llegan a chocar contra un muro o un objeto, digamos, serán aturdidos por 0.8 segundos. Una cosa más, esta pasiva aturdirá directamente a los creeps de jungla y a los minions enemigos. Ahora pasamos a las habilidades, mis amigos, y solo te mencionaré las cosas más importantes de estas. Y la primera de ellas viene siendo la que se llama puño de viento. Con esta Badán lanzará un puñetazo de viento, el cual causará un daño brutal de 250 puntos más el 70% del ataque físico. Este empujará a los enemigos hacia atrás y al mismo tiempo los ralentizará en un 30%. Este será identificado como un golpe básico, y si este llega a pegar contra algún muro, explotará causando un daño en área de 155 puntos más el 50% del ataque físico en total. El enfriamiento base de esta son 7 segundos. Su segunda habilidad, mis amigos, la cual se llama rotura de puño. Con esta Badán saltará hacia un área designada, y si llega a golpear a un enemigo, este lo derribará causándole un daño de 230 puntos más el 50% del ataque físico. También levantará un muro que atrapará a los enemigos durante 4 segundos. Si los enemigos llegan a pegar contra este, recibirán un daño extra de 130 puntos más un 30% del ataque físico de Badán. Usar nuevamente la habilidad, mis amigos, eliminará el muro por si te llegas a quedar atrapado con este. El enfriamiento de esta se reduce en un 40% si no llegas a golpear a ningún héroe enemigo. El enfriamiento base de esta son 10 segundos. Su tercera habilidad, mis panas, la cual llamo la destroza madres. Con esta Badán lanzará una ráfaga de puñetazos explosivos, los cuales causarán un daño de 70 puntos más el 50% del ataque físico en total. El primero de estos puñetazos será igual que la primera habilidad, y si llega a chocar contra un muro, explotará y aturdirá a los enemigos cercanos. Con esta también Badán ganará un escudo que absorberá 500 puntos más el 150% del ataque físico. También lo hará inmune a todo efecto negativo de los enemigos. Esto será perfecto para evadir efectos de control, como por ejemplo la ulti de Atlas o la de Tyrael. Así que ojo con eso, mi pana. El enfriamiento base de esta son 30 segundos. Y bien, mis amigos, ahora pasamos a los mejores emblemas y hechizos de batalla que mejor le funcionan a Badán. Y el primero de estos, y el que más te recomiendo, mi pana, viene siendo el de Tirador. Con este serás un dios hacker de daño. Este está configurado con el máximo de ataque, el máximo de velocidad de ataque y el talento maestro de almas. Con este emblema tendrás las bases más sólidas para Badán, ya que este depende mucho de sus ataques básicos y también de sus habilidades, diría un 50-50. Con este emblema, mis panas, el daño de Badán y todos los ítems serán potenciados en un 15% de manera permanente. Esto es gracias al talento maestro de almas. Tendrás una velocidad de ataque muy buena, acompañado de un plus de robo de vida físico en tus ataques básicos. También tendrás penetración física y daño crítico extra. El hechizo de batalla que más te recomiendo con este, mis amigos, viene siendo el Petrificar. Con este harás que tu control sobre los enemigos sea mucho mayor, lo que será perfecto cuando los tengas dentro de tu ulti para que no puedan escapar. También súmale a esto el daño mágico que este causará, un hechizo sumamente bueno. El segundo emblema, mis amigos, viene siendo el de Asesino. Este está configurado con el máximo de velocidad de movimiento, el máximo de penetración física y el talento alto y seco.
Con este emblema tendrás una mayor movilidad, lo que será perfecto para alcanzar o escapar de los enemigos. También el daño de Badán aumentará si estás solo contra un enemigo, digamos en la línea de experiencia, en un 7%. Esto será gracias al talento, y a todo esto también súmale la alta penetración física que tendrás. Será una bestialidad, mis panas. El hechizo de batalla que más te recomiendo con este viene siendo el Ejecutar. Con este tendrás mucha ventaja en el 1 vs 1 en la línea de experiencia, ya que con este puedes rematar a los enemigos con poco HP. El tercer emblema, mis amigos, viene siendo el de Combatiente. Con este serás un semitanque, y más en este nuevo meta será perfecto. Este está configurado con el máximo de ataque, el máximo de penetración física y el talento de desactivar huelga. Con este harás un daño bestial por el alto daño de este, acompañado de la penetración física. También este te dará 8 puntos de defensa física y mágica, lo que aumentará tu resistencia ante los enemigos. El talento de este emblema ralentizará a los enemigos en un 20% cada 15 segundos y aumentará tu propio daño en un 20% durante 3 segundos. Si eso lo combinas con las habilidades de Badán, será una brutalidad, mis panas. El hechizo de batalla que más te recomiendo con este emblema viene siendo la Venganza, ya que este reduce el daño de los enemigos en un 35% y al mismo tiempo refleja el daño recibido de estos por 3 segundos. Y bien, ahora pasamos a los counters de este héroe, o por lo menos con los cuales tiene más desventajas. Y el primero de estos viene siendo la Rubia Macha. Esta, con su increíble resistencia, será difícil matarla con tus combos, y a eso súmale su segunda habilidad, la cual cancelará tus ataques básicos por varios segundos. Es un peligro no tener precaución contra este héroe. El segundo de estos viene siendo Beleric. Este reflejará todo daño que le hagas con Badán más el alto CC que posee, y el hechizo que casi llevan siempre, que es la Venganza, será como matarte a ti mismo, así que ojo con eso, mi bro. El tercero y último, para no hacer el video tan largo, mis amigos, viene siendo el Combatiente Guinevere. Esta, con su segunda habilidad, la cual posee doble parpadeo, será casi imposible meter los combos de Badán, ya que escapará de tu segunda muy fácil. Me tocó una en contra y créeme, es alta la desventaja. Y bien, mis futuros míticos, ahora pasamos a las mejores builds en mi opinión, y al lado de estas te dejo el nivel de dificultad que debes tener con este héroe. Y la que más te recomiendo viene siendo esta, que se llama Build Brutal. Con esta tus habilidades serán el terror de los enemigos en el campo de batalla. Tendrás un daño de Dios. Para esta build debes tener ya un buen nivel con Badán. Con esta, mi amigo, vas a tener una penetración física de pesadilla. Esto es gracias a la espada de los 7 mares, combinado con el golpe del cazador y el rugido maléfico. Sumando tendrás un 65% de penetración física, el cual irá aumentando por más defensa física que se equipen los enemigos. Y todo esto, mis amigos, será de forma permanente. El daño que vas a tener será una locura. Sumando todos los ítems de aquí tendrás 405 puntos, los cuales aumentarán en un 25% contra los enemigos que tengan un 50% menos de HP. También tendrás un plus de robo de vida físico. Esto será por la espada cazadora de demonios, la cual aumentará tus ataques básicos en un 9% del HP enemigo. El robo de vida se acumulará hasta 5 veces. Este viene siendo el ítem asesino de tanques. Ya saben, mis amigos. Las demás builds están súper buenas. Eso dependerá de tu nivel que tengas con el héroe. Por las apruebas, comenta qué tal te pareció. Juro responderte lo más pronto posible, mi hermano. Ahora pasamos a los combos de ataque, y el primero de estos viene siendo este: segunda, primera, tercera y luego básicos. Con este entrarás causando bastante CC sobre tus enemigos, lo que será perfecto para que no puedan escapar con vida. El segundo combo es el más largo y es así: segunda, primera, tercera, petrificación, básico y luego primera. Con este vas a meter muchísimo daño, mi hermano, como no te imaginas. Aquí no lo hice completo porque ya en el video no me quedó así, pero como viste, la primera estaba a un segundo de estar activa. Una cosa más antes de irte, mi tigre: si quieres que siga trayendo más guías interesantes, gameplays y más contenido para mejorar en Mobile Legends, regálame un poderoso like, suscríbete si aún no lo estás, eso me ayuda un montón. A los que llegaron al final, de corazón siempre un abrazo. Muchas gracias, espero que pasen una buena noche y chao.